Hermanos, una vez más vengo con un precioso mensaje de la Biblia importante para el pueblo, para que no se deje engañar, porque Dios me ha llamado a mí a predicar la verdad de la Biblia y es la que yo estoy predicando. Ya tengo bastante tiempo. Mi nombre es Pastor Lorenzo Flores y me puede encontrar en la televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ahí me puede encontrar. Hay muchos videos que he predicado, va ya más de los 2 años. Así que, y son gratis, no los vendo. No. El Evangelio se predica gratis. De las ofrendas Dios se encarga, pero del Evangelio tiene que predicarse gratis, como lo hacía el Señor Jesús en Jerusalén, como yo lo voy a enseñar en esta hora. Gloria a Jesús. Excuse me. Le traigo un mensaje, como dije, de la verdad de la Biblia. Y yo no cobro diezmos porque eso es pecado. Eso fue para los levitas del pueblo de Israel. En la iglesia gentil del Señor Jesús, a través de los apóstoles, no hubo una orden del Señor Jesús que se colectaran diezmos. No. Es la iglesia gentil la que está ahorita, no la judía. La judía fracasó. Ahorita mata a la gentil. Pero Jesús, que es la iglesia que está comprando Jesús con su sangre. Ahí van judíos, griegos, gentiles. Si usted no es judío, es un gentil, no importa qué raza sea, es un gentil. Pero Jesús y la iglesia es de los gentiles. El apóstol San Pablo fue escogido por Dios para que fuera maestro a los gentiles, el que tiene más cartas en la Biblia de la Escritura del Nuevo Testamento. Gloria a Jesús. En esta hora, Padre de la gloria, Señor del cielo y de la tierra, Señor, yo me presento delante de tu presencia, Dios, para predicar tu bendita y santa palabra, Dios. Unge con tu santo y bendito Espíritu y habla a través de la Biblia, a través de ese tu humilde siervo, Señor. Y abre los corazones para que reciban tu palabra, Dios. Es enviada, Señor, como la lluvia es enviada a la tierra y da mucho fruto. Hay producto en la tierra cuando cae la lluvia, Señor. Así también tu palabra caiga en estos corazones como espada de 2 filos, Dios santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén, amén. El mensaje que vas a predicar se encuentra, empieza con el profeta Isaías. En el versículo en el capítulo 5 del profeta Isaías, le llamamos el profeta evangelista, ¿no? Jesús, porque trajo todas las profecías del niño Jesús que iban a ser en Belén. ¿No? Jesús. En el capítulo 5 del profeta Isaías, ahí empieza el mensaje. Le voy a leer del versículo 14. Isaías 5, 14. Dice así, en el nombre de Jesús. Dice, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria y su multitud en el que se regocijaban. Dice la Biblia, Isaías 5, 14. Por eso hizo más grande el interior del infierno
y sin medida extendió su boca. O sea que Dios tuvo que hacer más grande el infierno y más grande la boca del infierno. Y le voy a decir por qué tuvo que hacer esto Dios. La Biblia dice que Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero ni el cielo, ni la tierra, ni el mar hizo más grande. Pero el infierno sí lo tuvo que hacer más grande. Y la boca del infierno. Porque ahora ahí no entran por fila ni por turnos. Entran por parvadas como pájaros de todo el mundo. Pero le voy a decir por qué está pasando esto y por qué pasó en aquella época, en aquel tiempo, y ahora está pasando lo mismo. Y es la misma causa que aquella gente se perdió, pues la misma causa se está perdiendo hoy en día, de 2022 años para acá. Escucha palabra de Dios. Dice la Biblia que hubo un rey. El capítulo 1 de Isaías y el capítulo 6 habla de este rey y se llamaba el rey Usías. Este rey lo engrandeció mucho Dios, se hizo muy rico, muchos ranchos y ganado de cantidad de dinero, que se creó tan grande que Dios tuvo que herirlo con lepra. Pero fíjese lo que pasó. Este rey dice, empezando desde Isaías 5, empezando desde el 12, le voy a leer, mire, lo que hacía este rey. Y en sus banquetes había arpas, hojuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miraba la obra de Dios, ni consideraba la obra de sus manos. O sea que se entregó a las riquezas, a las grandezas, a la fama, amigos, amigas. Oye, él abandonó el ministerio, de otras palabras. Lo tenía, pero no había palabra. Lo mismo está pasando hoy en día. Y mire, por un falso líder, el rey Usías, pues este falso líder, dice Dios, 5:13, versículo 13, dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y la multitud se secó de sed, de hambre y de sed. ¿Por qué es que esta multitud de gente que tenía este rey Usías se perdió, dice Dios, por falta de conocimiento? Porque cuando Dios pone un pueblo, una gente a las manos de un pastor o de un predicador o un misionero, como sea yo, pero un pastor, lo que sea, cuando Dios pone un pueblo en las manos de un hombre, de uno de estos hombres, es para que vele por ellos, vea por ellos, sea con ellos, los ayude, los tenga a su lado. Pero él no lo hizo. No tuvo consejo de la palabra de Dios. Y por eso el pueblo fue llevado cautivo por los otros reyes. Se lo llevaron. Y allá con ellos
Una multitud, dice aquí, miren el versículo 13. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento de la palabra de Dios. Y pereció la gloria de ellos. De hambre, esa multitud pereció de hambre y se secó de sed. ¿Quién tuvo la culpa? El rey Usías. Y lo mismo está pasando ahorita con los líderes religiosos, pastores. Están haciendo muchas iglesias para colectar ofrendas y para colectar diezmos y hacerse millonarios. Y se olvidan de predicar la verdad de la Biblia. Porque si predicasen o enseñasen la verdad de la Biblia, no colectarían el diezmo de la Biblia, porque esa fue una ordenanza que dio Dios en el monte Sinaí bajo la ley por medio del profeta Moisés. Para que ese diezmo fue darse a la tribu de Leví. Y las otras 11 tribus tienen que trabajar para darle el diezmo a ellos, porque a ellos no se les dio tierra, no se les dio nada de propiedades, solamente los usó Dios para el ministerio, para el tabernáculo, para los holocaustos, para las fiestas que celebraban el pueblo judío. Pero en la iglesia gentil del apóstol San Pablo, que fue escogido por Dios para que fuese maestro a los gentiles, él lo ordenó, como Malaquías, allá están los diezmos del pueblo de Israel. El pueblo de gentiles es el apóstol San Pablo. En ninguna escritura va a encontrar usted que hay una orden que se dé el diezmo. En la administración del apóstol San Pablo, que fue maestro dado a la iglesia gentil, fue como maestro, Dios lo puso, gracias a Jesús. Y es el que tiene más cartas en la Biblia que todos los apóstoles. Gracias. Así que vemos que el Antiguo Testamento, Dios tuvo que, en esa multitud que se secó de hambre y se murió de hambre y de sed porque fue llevaron cautivos, no hubo un aviso de que tenían que hacer lo que Dios les mandaba y no lo hicieron, porque no hubo quien les aconsejara, quien les hablara, y cayeron en esa trampa y se lo llevaron los cautivos los otros reyes y allá se murieron de hambre y de sed. Pero por falta de conocimiento de la palabra no había un falso líder como los que hay hoy en día. ¿No, Jesús? Para que se arrepientan. Dice más. Y dice más. En el libro a los Efesios dice que ahora de nosotros gentiles estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios capítulo 2 y el versículo 1. ¿Sí? Estamos muertos en delitos y pecados. Por eso está hablando en el libro del Salmos. En el Salmo 102, 19 y 19 y Salmo 102, 19 y 20. Dios desde su santuario oyó el gemido de los presos para liberarlos.
a los sentenciados a muerte, dice aquí. Por eso, cuando uno no conoce a Cristo, vive del mundo, está muerto en delitos y pecados y está gimiendo cuando vienen los problemas sobre él y no haya qué hacer. Es por el pecado que está en esa persona. Y por eso Dios puso a las iglesias para que se predicase el evangelio y vengan a Cristo, a Jesús. Y le voy a estar enseñando por qué Dios ahora ha hecho nos ha puesto a nosotros para que prediquemos la palabra de Dios. ¿Cómo es que el hombre peca o la mujer peca? Y porque muchos dicen, no, pues yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo amo a mi familia y la cuido, y mi esposa. Pues no estamos bien, no necesitamos nada. Pero la Biblia dice, Isaías, dice que aunque te bañes con lejía y dejes el jamón untado en tu cuerpo, la mancha de tu pecado permanece delante de ti, dice Dios el Señor. Así que la Biblia dijo, vino aquí Cristo desde el tercer cielo a ser crucificado como Cordero de Dios por tu pecado y el mío, y derramó su sangre inocente en la cruz para lavar nuestros pecados, y envió al Espíritu Santo para que te convenza que estás en pecado y vengas a los pies de Cristo y te salven. Porque Dios no quiere que te pierdas, ni yo tampoco. Y así que si la gente, si no tiene amonestación de Dios, como dice en la Biblia, sin profecía el pueblo se desenfrena, la gente hace lo que quiere, si no hay quien le amoneste, quien le hable de Dios, quien le hable de la Biblia, porque Dios puso la Biblia aquí en este mundo para que nosotros la predicásemos. No, como dije en otro mensaje, no escogió a los ángeles para que predicasen la Biblia, nos escogió a nosotros, descendencia de Abraham, nuestro padre Abraham en la carne, para predicar la Biblia. Y para eso nosotros estamos llamados, para llamarte, para anunciarte que el pecado, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y no puedes tener comunión tú con Dios si vives tu vida en pecado. No, porque Dios no comparte su gloria con el pecador. Pero si el pastor te predica esto a ti contra el pecado, tú te vas de la iglesia y no le das el diezmo. Por eso no te prediquen la verdad de la Biblia. Habla Jesús. Y yo he sido llamado para traer la verdad de la Biblia. Es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Y te voy a traer a Mateo 18, 19. Pero aquí está. Pero antes de llegar allá, te voy a traer a Mateo, capítulo 5 de Mateo, en el versículo 29 y el 30. Escucha la palabra de Dios. Dice, por tanto, yo le estoy presentando en este mensaje, le voy a presentar al Señor Jesucristo en Jerusalén, predicando el Evangelio. Y está se encuentra el Evangelio que Cristo Jesús predicó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De ahí después que se va el Señor, quedaron los apóstoles. Y ahí está escrito que el Señor estaba predicando
a la gente que pues para eso vino Él. Él vino a traer el Evangelio porque dice que él trajo las buenas nuevas de salvación. O sea que sin el Evangelio predicado no puede haber salvación. Y Él a través de la predicación del Evangelio, dice la Biblia que Él sacó a luz la vida y quitó la muerte. Únicamente para el pueblo de Dios. Tú no vas a, tú vas a dormir nada más en la tierra, pero no vas a morir como el pecador que muere en pecado. Ese ya ya no tiene nada que ver con Dios porque ya Dios lo echó al infierno. Eso vas a oír esto en la predicación ahorita. Así que lo que el Señor llegó, nació en Belén y se crió en Nazaret. Ahí se crió el Señor Jesús. Y Él predicó. Y vamos a ver aquí en las predicaciones del Señor Jesús. Predicó muchas cosas, ¿verdad? Pero yo quiero decirle aquí parte de lo que el Señor predicó en Jerusalén. Y esta fue una de las prédicas de Dios. En Mateo 18, en Mateo 5, en Mateo 5, perdón, déjeme ver. Déjeme ver bien la cita de la Biblia, porque no quiero predicar que nada que no esté en la Biblia. No. Voy a predicar lo que la Biblia dice. De ahí no me salgo. No. En Mateo capítulo 5 y el versículo 18 dice así. Dice, por tanto, bueno, si empiezo del 27, 28, 29 y 30, dice así. Excuse me. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Si eres casado y estás con dos mujeres, estás cometiendo adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense nomás qué tan delicado es, hermano. Nomás ve a aquella mujer y la deseó, ya cometió adulterio, le dicen en un taco de ojo. Excuse me. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y el 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esta fue prédica del Señor Jesucristo en Jerusalén. Él predicó 3 años. Y es lo que estoy yo enseñándote en esta hora. Escucha la palabra y grábatela. Esto es Mateo capítulo 5 y empieza del versículo 27 al 30. A veces nomás con que mires una mujer y le codices su cuerpo, la desees, ya pecaste en tu corazón. Es el taco de ojo que dice la gente. Para Jesús. Ahora, escucha.
Y en el capítulo 10, aquí, en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, muchas prédicas tiene el Señor, más de 10 veces, del infierno. ¿A quién se debe temer? En el versículo 28, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese tienes que temerle, al que te quita la vida y te echa para el infierno. Y ese se llama Jesucristo el Señor. Es unas prédicas, predicó mucho aquí en los evangelios. De tal modo que dice que si se hubieran escrito todo lo que predicó el Señor Jesús en Jerusalén o en la Tierra Santa, no hubiera libros para escribir todo lo que las prédicas que él predicó. No. Nada más se escribió lo que se necesita para que yo y tú seamos salvos, para que conozcamos a Dios a través de la Biblia. Es el único libro que te habla cómo puedes venir a Dios y conocerlo y hablar con Él. Gloria a Jesús, a través de la oración. Ese es Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 10 y el versículo del versículo 28, 29 y 30. Es lo que escucha palabra de Dios. Ahora, está en la prédica el Señor de este tema y no lo voy a soltar hasta que pueda ir cerca de lo que yo quiero llevarte. En San Mateo, capítulo 18, en el versículo 9 y 10, dice, te voy a empezar desde el 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el infierno. El Señor Jesús es el que te va a echar al infierno. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que los ángeles llevaban inclusive a los de Dios, al seno de Abraham, ángeles lo llevaban, pero los que morían sin Dios despertaban a su alma en el infierno. Jesús. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Eso es lo que yo te estoy enseñando y predicando. Porque si un pastor te predica este mensaje en la iglesia, te vas de la iglesia y lo dejas ahí solo. Y ni él quiere tu diezmo. No. No te me vayas, ahí quédate. Por eso, si uno no predica lo que es la verdad de la Biblia, entonces te va a pasar que Dios te va a echar al infierno, y ahí están entrando ahora mismo
no de uno por uno. Ahí entran con parvadas como pájaros, porque se mueren muchos en pecado. Miles en un rato. Así que Dios no quiere echarte en el infierno. Ese es el trabajo del Señor Jesús ahora. Si mueres en Cristo, Él viene por ti cuando mueres. Y si mueres en la mano de Satanás, que no crees al Evangelio, Cristo te echa para el infierno. ¿Sí? Esa es palabra de Dios. Ahora vemos en las prédicas que el Señor Jesucristo predicaba. Nomás te voy a enseñar una de ellas, que se encuentra en el libro de San Marcos. En el libro de San Marcos. En el libro de San Marcos, en el capítulo 12 de de San Marcos, en el versículo 41. Y así, estando Jesús, dice la ofrenda de la viuda, dice aquí el título, de la ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, mucho. Ricos echaban lo que les sobraba de la bolsa. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, el Señor Jesús les dijo: de cierto digo que esta viuda pobre echó más en el arca de las ofrendas que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta viuda echó todo su sustento. O sea que los demás echaban lo que les sobraba en la bolsa. Poquito. Y el Señor Jesús predicó en la Tierra Santa el Evangelio para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia, como dicen los versículos de Juan 10:10, que el maligno vino para matar, robar y destruir. Y en el mismo versículo de 10:10 dice Juan: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que vino el diablo y vino Jesús con mejor oferta para darte vida eterna y en abundancia. Así que aquí hay 2 caminos: el ancho de Satán y el angosto de Cristo, como dicen los que cantan los himnos. Por eso yo los pongo en alto también, porque ellos cantan himnos de Dios, predicando a Cristo. Y eso también son ministros como nosotros. Como que también prediqué en un mensaje de que los presidentes, gobernadores, jueces de la tierra, todos son ministros de Dios, para castigar, echar a la prisión a los que hacen el mal. Y el que no esté haciendo eso está pecando contra Dios y Dios le va a pedir cuentas. Oh, ya. Ahora, son ministros también como nosotros. Nosotros somos ministros de la Biblia. Dios nos entregó la Biblia a nosotros para predicarla, para enseñarla, para que el pueblo tenga profecía y se prepare para que no se quede a la gran tribulación.
porque ahí va a dar como un niño chiquito, pero ya va a ser tarde. Cuando estén cayendo los granizos, que va a caer de 100 talentos, 100 libras cada pedazo de granizo en la cabeza. Esa es muerte de sapo. Tenga cuidado. No, no juegue con el evangelio. Cree y sálvate. Cristo viene. Él te ama. Tanto que dejó su trono y su gloria en el cielo y vino en su riqueza y vino a hacerse pobre aquí en esta tierra. Nació en un pesebre. Fíjese nomás. Y no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Dice, las zorras tienen sus nidos, sus cuevas, y los pájaros sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni en qué recostar su cabeza. Gloria a Jesús. Pero Él lo hizo por ti, por mí. ¡Sálvate! No seas hard hit. No. Jesús te ama. Ven a Él y sálvate. Como he dicho, estando Jesús sentado, dice aquí en San Marcos 12:41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas. O sea, ahí se sentó el Señor después de que se terminó de predicar el mensaje, como hacen los pastores. Se sentó para ver al lado de la caja o arca de las ofrendas, para ver quién echaba ofrendas ahí. Y echaban de lo que sobró de los bolsillos, dice la Escritura. Una viuda dio más que ellos. Y él necesitaba la ofrenda para sostener a los 12 apóstoles que caminaban con él y más gente. Para dar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Judas tenía la bolsa. Jesús, él, ahí cuando estaba predicando en la iglesia o en el templo, él no corrió a la gente y le dijo, ustedes no pueden estar aquí a donde yo estoy predicando, al menos que me traigan el diezmo. Como muchos pastores lo están haciendo ahorita, corren a la gente. Les dice, si no das el diezmo, no vas a entrar a mi iglesia, porque yo soy aquí el que mando. Pobrecito, ya viene el castigo. Por la casa de Dios va a empezar primero, dice la Escritura. Él no les exigió que llevaran diezmos. Y esta iglesia es la iglesia de Jesucristo, la iglesia gentil que Él compró. Porque a los judíos vino y los judíos no le recibieron, más a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, no hecho por voluntad de varón ni de mujer, sino por Dios. Dice la carta primera de San Juan. Ahí lo dice. Así que no estás diciéndome a mí que tú eres hijo de Dios. No. Dios hizo este mundo, sí es cierto. Te hizo a ti, te pone hasta huesos en el vientre de tu mamá cuando naces. Pero Él hizo este mundo, una creación, para que a través de la sangre de Jesús sean perdonados los pecados de esa gente que ha nacido en este mundo, en este planeta. Y si no lo haces, Dios, ya no tienes excusa. El Señor dice en una parte de la Biblia, dice, yo no os voy a juzgar porque yo vine para salvar al mundo del pecado. Yo no os voy a juzgar en aquel día. Pero mi palabra sí os va a juzgar. La Biblia te va a juzgar. Escucha, cabezón, entiende. Dios te habla, Dios te está llamando. No te quedes a la gran tribulación, no te quedes. El Señor quiere salvarte para que escapes. Él es tu única salida que puedes salir de aquí. A través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hay un solo Dios, un solo nombre dado debajo del cielo al que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios, es el único que te puede salvar con su sangre preciosa. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Esta es palabra del Señor.
Y la Biblia, aquí está el mapa, y Cristo es el camino para que llegues allá, a través del consejo del pastor. Esta palabra que yo estoy predicando, puedes agarrar el video, oírlo todos los días si quieres, es gratis. Vas oyendo palabra de Dios. Apréndetela y compártela con más tus familiares, vecinos. Ya Cristo viene. Estamos. Excuse me. Perdón. Todo lo que está pasando ahorita, el profeta nos dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Pero pasa esto, que los líderes que hay de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, esa sangre carmesí inocente que derramó el Señor, presentando su cuerpo clavado de las manos y de los piecitos en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Estos líderes que ha habido se fueron a hacer muchas iglesias, compañías, como Luz del Mundo y otras, para hacerse millonarios. Pero ahí no hay salvación. ¿Sabes por qué te digo que no hay salvación en esos pastores que cobran el diezmo? Ahí no hay salvación. ¿Sabes por qué? Porque están violando la Biblia. Porque en la iglesia de la gentil, que fue fundada por el apóstol San Pablo como maestro a los gentiles, ahí no ves ninguna orden de Jesucristo que den el diezmo. Y es la iglesia de nosotros ahora, que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que toda esa gente que ha predicado pidiendo diezmos, pecaron contra Dios, pero Dios los va a llamar a cuentas. Van a morir. Y la Biblia lo enseña, no el hermano Lorenzo, porque no hay ninguna prueba, ninguna. Puedes leer todas las cartas del apóstol San Pablo y no vas a encontrar ninguna parte que Jesús, el Señor, haya ordenado que se colecten diezmos. Además, él está poniendo aquí el ejemplo. El ejemplo. Te voy a leer a Lucas, San Lucas. Van 3 libros que te habla el Señor del infierno. Y por eso le hizo la boca más grande al infierno y hizo más grande las paredes más grandes del infierno, porque no cabían. Llegan parvadas allí por los falsos líderes. Aquí te traigo otra más. Hay más palabra de Dios. Escucha. En el libro 21 de San Lucas. En el libro de San Lucas, en el capítulo 21, escucha palabra de Dios. Dice así, del 1 al 4. Dice, levantando Lucas capítulo 21, perdón. San Lucas capítulo 21, de versículo 1 al 4. Lucas 21, del 1 al 4. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban de sus ofrendas en el arca, y vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre
echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, en la bolsa, mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Amaba al Señor de todo el corazón. Gloria a Jesús. Aquí está, la Biblia dice, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Aquí el Señor está predicando la iglesia, pero él usaba una arca para recoger ofrendas. Si se hubiera dado el diezmo en el Nuevo Testamento, él lo hubiera ordenado como Dios, ¿no? Pero no lo ordenó porque eso fue en un ministerio de muerte, dice la Biblia, que la iglesia judía fue un ministerio dado por los ángeles al pueblo de Israel. Era un ministerio de muerte, ojo por ojo, o sea que no había perdón. Gloria a Jesús. Como ahora. Dice Pedro, le dice al Señor, ¿cuántas veces perdonar yo a mi hermano? Dijo, 7 veces. El Señor le dijo, 70 veces 7, Pedro. Ahora Jesús, ahora sí hay perdón. Pero no te valgas de eso. Como el apóstol San Pablo dice en sus cartas. El diezmo lo ordenó el Señor para los que predican el Evangelio. Vivan de él. Pero yo no me he aprovechado de eso. Yo trabajaba en el día y predicaba en la noche. Jesús. Pero él no usó este mandato del Señor que agarrara ofrendas para trabajar. El Señor puso el ejemplo aquí en San Lucas y en San Marcos, que él estaba sentado junto al arca de las ofrendas. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban de sus ofrendas en el arca. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra de la bolsa, más esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Gloria al Señor. Así que no vemos que el Señor recogiera diezmos, ni ordenó a la iglesia que le dieran diezmos, ni tampoco al apóstol, sino que el apóstol San Pablo dice, el Señor, dice, ordenó y él escribió que los que trabajan en el Evangelio vivan del Evangelio como vivió Cristo. Jesús predicó 3 años en Jerusalén, en la Tierra Santa, y traía 12 apóstoles que tenía que encargarse de ellos. Judas traía la bolsa de las ofrendas. Él recogió ofrendas para sostenerse con los discípulos y daba dinero, ofrendas, les daba a los pobres, dinero a los pobres. Él ayudaba a la gente que necesitaba, que era pobre, que no tenía de qué vivir. Gloria a Jesús. Yo he traído estos mensajes porque esta es la verdad de la Biblia. No tienes por qué pagarle diezmos a un ratero. No lo hagas. Porque si lo haces también estás pecando juntamente con él. Porque no está ordenado en el Nuevo Testamento. Puedes leerlo para que te des cuenta que estoy hablando de la verdad de la Biblia. Para eso digo, mi amado, para traer lo que la Escritura dice. El 12. Estamos en Lucas 12. 12.
12, 41. Lucas. ¿Por qué? Te voy a ver por último a Mateo capítulo 12, el versículo 4. Dice, más os digo, Mateo 12, 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré, a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber, reprendo. Esta escritura. Mas os digo, amigos míos, no temáis al que mata el cuerpo, después nada puede hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Os digo a temed. Jesucristo tiene todo el poder y la autoridad para echarte al infierno si no lo aceptas. Porque Él presentó su cuerpo clavado en el madero de sus manitas y de sus pies como holocausto delante del Padre. Lo dio por amor a ti y a mí. Eso no te va a perdonar si no lo aceptas. Yo no te estoy metiendo miedo, sino que te estoy dando consejos. Dice que el que no oye consejos no llega viejo, dice dicho por ahí. Y es verdad. Por eso Dios tiene multitudes de consejeros para aconsejarte cómo puedes sostenerte tu vida en el Señor. En uno de los videos predicaba una vez yo de la carta de Juan. O dice, si alguno de mis hijitos, dice, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si tú pecas, porque a veces uno no se da cuenta, ya cuando quiere ya metió la pata. Si pecas, dice, no, confiesa ese pecado con tu boca y el Señor, mira, hice esto, perdóname, lávame con tu sangre. Y Dios lo hace. Te perdona porque es tu abogado para con el Padre, dice la Escritura. ¿Qué más quieres? Puedes vivir sin pecado. No tienes que pecar. No. Por eso el Señor cuando te salva, que aceptas a Cristo, te salva y te sella con el Espíritu Santo, es propiedad de Dios. Ya vienes a Dios y Dios te sella con el Espíritu Santo, ya eres propiedad de Dios. Y limpia tu corazón en el Cristo y viene el Espíritu de Cristo, dice Galatas 4, 6, que viene el Espíritu de Cristo a nuestro corazón, el cual clamamos, Abba, Padre, que es lengua aramea, que decimos, papá, reprende al diablo, gracias, pero cuando tienes a Cristo en tu corazón, ¿sí? Y nadie puede venir a llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que te da palabras para que adores al Padre y a Jesucristo. Él te guía a toda verdad, a toda justicia, Él te consuela, Él es tu protector,
Él es el jefe de la iglesia ahorita, el que manda a la iglesia. Estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Por eso la profecía en el Antiguo Testamento era en el primer ministerio de Jehová. Decía, así dice Jehová. Esa era la profecía. Ahora, en el libro de los Hechos, tú vas a encontrar la iglesia de Antioquía que cambió. Ahora dice, así dice el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé a Saulo para la obra a la que os he llamado. 13 de los libros de los Hechos, capítulo 13. Cambió. Ahora, pero el Espíritu Santo no pide que le adores, no. Él vive en tu cuerpo y Cristo, el Espíritu de Cristo en tu corazón. El Espíritu Santo en tu cuerpo para caminar contigo, para confortarte, para ayudarte, para enseñarte cómo adores a Dios y a Jesús y al Padre. Ese trabajo del Espíritu Santo, ahorita en este tiempo, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Yo predico un mensaje de la profecía del Espíritu Santo que va a ser para el final ya. Estamos para verlo. Por lo que se está viendo en el mundo, prepárate ya. Ya la puerta se va a cerrar. Ya se va a cerrar la puerta. Prepárate. Ya viene el Señor. Ya viene. Este ha sido todo lo que tenía. Una cosa. Todo las profecías, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que nada, si no está escrito en las cartas de los apóstoles o por el Señor Jesús, no se puede aceptar. No. Sino que lo que está escrito en el Nuevo Testamento por los apóstoles, si no está ahí, no lo creas. Jesús. Como el diezmo no está en las cartas de los apóstoles, no lo aceptamos. Jesús. Y dice más. La Biblia dice que si se hubiera escrito todas las predicaciones que predicó el Señor Jesús en Jerusalén, en la Tierra Santa, no hubiera libros en el mundo. Porque tú sabes, 3 años de predicación del Señor. Bastante. Bueno, esta es la predicación que he traído en esta hora. Escúchala, guárdala en tu corazón. El Señor te ama y espera que tú te entregues a Él, vengas a Él y le pidas perdón por tus pecados. Ahora voy a orar por todos los que quieran aceptar a Cristo como su único suficiente Salvador. ¿Cuáles perros? Pues ahora yo voy a orar por ti. Yo como ministro del Señor tengo la autoridad de traerte a los pies de Cristo. Solamente sígueme mis palabras. Y Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y acepto a nuestro Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Sálvame, Señor, perdona mis pecados y lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Si hiciste, escribe mi nombre en el libro de la vida, perdón. Si hiciste esta oración conmigo, ya eres salvo, eres mi hermano en Cristo. Ahora te recomiendo que busques una iglesia que predique del Espíritu Santo, al Padre y al Espíritu Santo. Y también te bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta escritura la encuentras en Mateo 28, 19. Ahí está escrito. No te dejes engañar. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén.